Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación. Estamos conversando con el doctor Humberto Urquiza justamente sobre este tema de la reforma electoral, obviamente, pero el fin último de la reforma electoral pues es fortalecer la democracia de este país a través, bueno, de construir este sistema electoral, pero bueno, finalmente decíamos, doctor, formar ciudadanía es un trabajo 24/7 y además no es exclusivo ni de los partidos políticos ni del gobierno, sino también pues de la propia sociedad, de la propia ciudadanía, y están trabajando justamente en este coloquio con la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México, con la Universidad Intercultural Indígena, y en Michoacán se da un fenómeno muy interesante. Esta nueva participación que tienen las comunidades indígenas, ¿no? A través de estos autogobiernos, y que los lleva uno pues a reconocer sus formas de organización y de elección de sus autoridades, pero también este año se va a explorar digamos, la elección del rector-rectora. ¿Qué implica esto? Pues que la democracia es eso, finalmente es un sistema de vida. Así es. Que no es exclusivo de los partidos políticos y que no es exclusivo para elegir autoridades electorales, sino que se lleva en las comunidades e incluso en la vida universitaria, ¿no? Y esa es la parte importante de un sistema democrático. Fíjate que esto coincido, Mario. De hecho, en la reforma del 97 mucho se hablaba en algún momento de ampliar el sistema electoral no solamente a la elección pública o de órganos de gobierno, sino también a sindicatos, a universidades, a asociaciones diversas, y se quedó ahí pendiente. No sé si te acuerdas, Mario, pero hace como 2 años el sindicato de trabajadores de una empresa de vehículos en Guanajuato pidió al INE que los ayudara en el proceso de elección de su dirigente. Qué interesante, Mario. Hoy tenemos entonces creo que son de los grandes aportes del sistema electoral. Se ha tenido tanto impacto el sistema electoral que ha permitido llevarlo a otros lados, y ahora es el caso de la universidad, donde efectivamente se replantea el modelo de elección, se abre a un proceso democrático, y seguramente ahí vamos a ver también una nueva forma de incidir en la relación sector académico, estudiantil y de trabajadores con la designación de la persona que encabezará la rectoría. Y eso, al paso de los siguientes años, Mario, pues va a ser un nuevo referente de elección, y esperemos sea también un referente que se vaya, digamos, absorbiendo por los sectores académicos, perfeccionando seguramente, pero que permita algo que es fundamental en la participación ciudadana, y es el vínculo entre sociedad, en este caso académica, laboral y estudiantil, con su autoridad, ¿no? Que esa es la parte central de un sistema democrático de inicio, ¿no? Como tú dices, como modelo de vida que inicia cuando lo eliges, pero que también pasa. La legitimidad no solamente se logra con la elección, sino en el ejercicio de la función. En tanto vas ejerciendo las cosas en favor de la comunidad, pues entonces vas a seguir teniendo ese reconocimiento. De ser contrario, pues obviamente vas a tener un desconocimiento. Entonces, creo yo que vamos a ver una faceta más del sistema electoral ahora en la versión universitaria, y vamos a ver qué resultados da ellos, pero sean evidentemente positivos, porque tiene un diseño interesante, y vamos a ver cómo se puede construir esta decisión. Que va a ser muy interesante finalmente, incluso hasta como objeto de estudio, claro, porque lo tienes limitado, tienes estas personas, sobre todo en los muchachos. Conocer, por ejemplo, qué opinan de un sistema como estos, qué opinan de su participación, de las autoridades que esperan elegir, de si confían o no. Va a ser muy interesante conocer su opinión, ¿eh? Esa es una. Y fíjate qué interesante, Mario. Te va a dar la oportunidad de perfeccionar algo que el sistema electoral ha descuidado: la cultura política. Me explico. El sistema electoral está enfocado a los que tienen 18 años. ¿No? Bueno, acá van a poder participar preparatorias, que son estudiantes que no tienen todavía 18 años. 15, 16 por ahí, ¿no? Pero que ya van a empezar a vivir ese sistema que significa tomar una decisión en un momento determinado a través de una boleta, y lo que significa. Y eso es interesante, porque ahí es donde se construye precisamente ciudadanía. Es como este tema que decíamos del coloquio con las comunidades indígenas, pues es la construcción de ciudadanía a partir de análisis de casos muy particulares. La universidad ahora va a vivir un proceso que va a permitir que, sobre todo estudiantes que no están vinculados con la posibilidad de votar por sus autoridades políticas y públicas, lo puedan hacer en lo interno, y empiezan a construir
ciudadanía a partir de esa experiencia. Entonces, claro que vamos a tener una experiencia seguramente interesante, novedosa, que, insisto, va a incidir, yo creo que positivamente en la cultura, inclusive política de la sociedad michoacana, no solamente de la universidad, porque esos jóvenes de 14, 15 años que todavía no pueden votar, 16, 17, en 2, 3 años que puedan votar ya sabrán lo que significa ir a una casilla, votar y manifestar una decisión de alta envergadura, ¿no? Ellos que son futuros ciudadanos, otros que ya seguramente cuentan con su credencial de elector y que participarán en el proceso del 227, por ejemplo, pero también muchos de ellos que serán pues los profesionistas del futuro, ¿no? Así es. Finalmente, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana han salido no sé qué cantidad de gobernadores, diputados, senadores y demás, y magistrados y ministros. Y ministros de la Sí, fíjate que tuve la oportunidad de ir a la Corte hace unos 3, 4 meses y tienen ahí las fotos de los ministros y había como 4 o 5 michoacanos. Entonces, efectivamente, Michoacán y en particular la Facultad de Derecho ha sido un semillero muy fuerte de juristas importantes. La vida política de Michoacán no se entiende sin los abogados que surgieron de ahí, porque se entiende a la Facultad de Derecho como la parte más cercana a la vida política. Y como no tenemos una facultad de ciencias políticas ni ciencias sociales propiamente, o lo es la de Derecho, entonces de ahí han salido, como tú dices, exgobernadores. Bueno, el actual gobernador salió de ahí, el maestro Fedor Ramírez Bedoya. Entonces sí se ha convertido en un semillero importante de la construcción de instituciones, legisladores, locales, federales, que seguramente con aportaciones importantes han construido las instituciones no solamente de Michoacán, sino del país. Que es importante que universidades, bueno, instituciones de educación superior, pero universidades públicas y universidades como la michoacana hayan o vayan a participar en este tipo de ejercicios, ¿no? Es realmente enriquecedor. ¿Con qué nos despedimos, doctor? Yo te noté muy entusiasta y muy confiado en que va a ser una buena reforma. Mira, yo tengo la esperanza que sí, porque yo sí creo que el sistema electoral requiere cambios. ¿Qué me preocupa, Mario? Me preocupan los tiempos. Esta reforma tiene que estar con la reforma constitucional y legal a finales de mayo. O sea, van a tener 1 mes y medio. Ese va a ser un tema complejo. ¿Qué llamaría yo a la ciudadanía? Es que estén pendientes, que estén observadores, que lean el texto, que lo comenten para saber realmente qué es lo que de fondo hay. Que despoliticemos esto y que se puedan generar en el Congreso una apertura importante en el diálogo, por lo menos en el debate, Mario, en el debate. Ya la decisión, seguramente las mayorías se van a imponer, está bien, pero dejemos que el Parlamento haga su función, que es debatir. Y el debate es lo primero que se tiene que abrir. Si se puede que la ciudadanía participe también, será muy rápido por los tiempos, insisto, porque una reforma constitucional te lleva un proceso de llevarlo a los congresos locales. Entonces ahí te vas a perder 2 semanas más o menos. Entonces, más la reforma legal, porque lo va a vender un cambio de reforma legal. Entonces, se ve un momento complejo, pero tengo la esperanza de que la coyuntura del contexto de México que se vive hoy lleve y obligue a los actores políticos a un debate serio en el Congreso. Y bueno, si a esto le sumamos que, al menos así lo ha dado a conocer la Presidencia de la República, es un proceso que será hasta el 2030, podemos entender que esta puede ser una primera fase de la reforma electoral que estaría proyectando, digamos, la Presidencia de la República, ¿no? Esa es una alternativa, Mario, muy cierta legalmente. Tú puedes hacer la reforma ahorita, aprobarla y no aplicarla hasta el 2030. Entonces, seguramente es uno de los escenarios que se pueda tener en caso de que los tiempos les ganen. Pero efectivamente, si se quiere reconstruir el sistema electoral, tiene que pasar por un cambio radical que no puede construirse en 1 mes y medio. Esa es una realidad. Pues, doctor, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, un gusto. Gracias al doctor Humberto Urquiza y a usted también por habernos acompañado estos minutos. Ya lo escuchó usted, hay que interesarnos más en esto. Vamos a leer un poco sobre cuáles son los pormenores de las iniciativas que estará discutiendo el Congreso de la Unión en materia electoral. Gracias, pase un excelente día.